Estamos en una crisis de fertilidad brutal, es un fenómeno histórico inédito, nunca ha ocurrido y la cuestión es si estamos a tiempo de revertirlo. ¿Qué significa no estar a tiempo de revertirlo? Pues ahora mismo estamos hablando del invierno demográfico, que significa todos en conjunto no conseguimos llegar a las tasas de reemplazo. La tasa de reemplazo habría que situarla en 2 niños de media. Estamos muy lejos. Esto tiene muchas implicaciones, no solamente en la economía, sino en el día a día de nuestras sociedades, en su supervivencia misma. Pero y hay una mejora que es posible. Y yo he trabajado con decenas de mujeres. El principal problema de la fertilidad es la desinformación. Tienes 35, 34, ya de alguna forma el peso está sobre la mujer. Has esperado demasiado. Las mujeres no caducan, eso no es así. Porque lo primero que hay que hacer cuando se va a iniciar un proceso de fertilidad es preparar el cuerpo. ¿Cómo se prepara? Pues el cuerpo se prepara nutriéndolo, el cuerpo se prepara oxigenándolo, pero nos olvidamos del cortisol. Ese es el anticonceptivo más potente que existe. Me parece bien, Irene, que toquemos todo esto, pero antes quiero ir a la fertilidad en sí. Entonces, ¿es absolutamente necesaria la suplementación de cuando te estás preparando para un embarazo? Y desde la comida, ¿qué podemos hacer? El hombre, ¿hasta qué punto es importante que se alimente bien? Para terminar, la última pregunta, ¿cuáles crees que son los mayores errores que cometemos en cuanto a la fertilidad? Vale. Por ejemplo, el origen del cáncer es directamente el estrés. Eso lo puedo decir. O sea, eso está clarísimo. O sea, fue el estrés lo que te lo fue el estrés. O sea, eso fue el estrés. De hecho, lo primero que hacen es monitorizar tu genética, ¿no? Se hace un estudio genético para ver si eso, pues de dónde viene, ¿no? El cáncer tiene 2 raíces, 2, no 30. Una es una base genética y la otra es una base metabólica. Entonces, cuando se descarta la base genética, pues se empiezan a explorar raíces o causas metabólicas. ¿Qué ocurre con el metabolismo? Pues que cada pensamiento que tenemos tiene una reacción bioquímica real. Es decir, hay momentos en los que sentimos picos de alegría. Eso tiene una traducción hormonal, ¿vale? Tiene una marca bioactiva. Cuando estamos tristes o decaídos, es lo mismo. Cuando tenemos miedo, esa sudoración o esa contracción muscular. Hay personas que, de repente les viene la sangre a la cabeza cuando sienten vergüenza y se sonrojan, ¿no? Entonces tenemos tendencia a compartimentar el ser humano, ¿no? Cuando nos duele un hueso, pues vamos al traumatólogo, por ejemplo, ¿no? O cuando nos duele el estómago, pues vamos a un especialista en gastro. Pero no, en realidad somos un organismo y está todo unido. Las emociones no son solo para el psicólogo o si hay un componente que se patologice para el psiquiatra. No, es que muchas veces a lo mejor vamos a tener problemas de permeabilidad intestinal que están basados en situaciones que emocionalmente no podemos digerir. Pues con el cáncer con el que yo sufrí estaba claro que venía de ahí. Yo estaba en un entorno profesional que a mí me generaba mucho estrés y de alguna forma no conseguía evacuarlo. No estaba consiguiendo pues digerirlo y se me iba acumulando. Y es verdad que el resto de la vida estaba muy eficientemente organizado, pero por algún lado el cuerpo se expresó. ¿Has aprendido alguna forma de liberar ese estrés? A ver, sí, tu supervivencia va en ello. Primero es tomar distancia, es el juego de las 7 preguntas, el preguntarte 7 veces con cada situación que a lo mejor te altera o te agarra el estómago, ¿y por qué? O ¿y para qué? O ¿y qué? Por ejemplo, pues tengo tal entrega en el trabajo, no sé cómo realizarlo, o tal presentación es muy importante, no voy a estar a la altura. Y te dices, ¿y qué? Pues que no voy a quedar nada bien ante mis superiores, a lo mejor esa promoción no va a venir o tal. ¿Y qué?
Esto se puede traducir en una mala revisión en el trimestre, a lo mejor no voy a tener una revisión o incluso me despiden. ¿Y qué? Bueno, pues que tendré que buscar otro trabajo, tengo otra vez que ver qué ofertas hay, tengo que ponerme en el mercado, esto va a ser un esfuerzo, un estrés, a lo mejor por mi edad, por mi perfil, estoy varios meses sin trabajar. ¿Y qué? Entonces sigues así declinándolo hacia 7 veces y te das cuenta de que cuando pones la lupa suficientemente baja, pues todo es un poco relativo cuando tienes las bases. Las bases es la salud y bueno, pues la energía vital de seguir adelante, porque arriba y abajo estamos todos desde el principio, incluso las amebas. Y bueno, pues las cosas surgen. El problema es que tenemos cada vez menos tolerancia a la incertidumbre. Mm, Y eso es como una enfermedad más de nuestros tiempos, ¿no? mm. Y queremos tenerlo todo muy bien atado, muy bien cosido, muy bien definido. Y cualquier desviación respecto a eso nos genera mucha ansiedad. Eso es comprensible. Pero uno tiene que tomar sus distancias, que son distancias sanas, y la supervivencia de cada uno está en ello. Me ha gustado mucho, o sea, es muy, muy útil el tema del Ike. Creo que todos magnificamos, tenemos ese miedo a morir tan latente que cualquier tipo de miedo se va a morir, pero claro, si estás todo el rato con miedo a morir, no vives. Y si tú vas llegando todo el rato con esta serie de preguntas a ¿por qué me da miedo perder el trabajo? ¿Por qué no voy a tener dinero? ¿Qué pasa si no voy a tener dinero? ¿Que me voy a morir? De verdad te vas a morir o sea, duermes en casa de tus padres, duermes en la calle, ni siquiera te vas a morir, como ir buscando la raíz, que siempre es la muerte, y darte cuenta de que es una paranoia constante, o sea, que no ayuda. Vale, dicho esto. Total. Irene, ¿estamos ante una crisis de fertilidad en Europa? Absolutamente, pero no solamente en Europa. Digamos que en Occidente, Unidos, en Europa es especialmente patente, pero también en Asia. En China, que bueno, todos conocíamos la política del hijo único, ahora mismo se incentiva a familias numerosas. En Japón, bueno, cada país o región es un mundo y entonces en Japón se está intentando paliar con el desarrollo de la robótica. Pero ahí abrimos otro tema. La respuesta es que absolutamente estamos en una crisis de fertilidad brutal. Es un fenómeno histórico inédito, nunca ha ocurrido y la cuestión es si estamos a tiempo de revertirlo. Wow. Mm. ¿Cuáles crees que son las consecuencias? O sea, ¿qué pasa si no estamos ¿qué significa no estar a tiempo de revertirlo? Pues ahora mismo estamos hablando del invierno demográfico, que significa que no, que cada país y todos en conjunto no conseguimos llegar a las tasas de reemplazo. Para asegurar una tasa de reemplazo de cada individuo, por decirlo así, no se necesita tener otro. Las tasas, porque siempre hay accidentes de la vida, siempre hay enfermedades, accidentes. Entonces, bueno, pues la tasa de reemplazo está en 1,8, ¿no? Cada pareja tendría que tener 1,8 niños, ¿no? Y eso evidentemente no es posible porque no somos píxeles. Así que, bueno, pues la tasa de reemplazo habría que situarla en 2 niños de media. Estamos muy lejos. Por ejemplo, aquí en España la edad media de acceso a la maternidad, ¿no? Supera los 30 años. Estamos cerca de los 32. En Italia no es tan lejos. Uno de los países más fértiles de Europa venía siendo Francia y bueno, tienen un parón también brutal. Y bueno, esto es lo que configura un momento de ocaso demográfico, ¿no? Esto tiene muchas implicaciones, este invierno demográfico, no solamente en la economía, que es la que bueno, pues le preocupa a los think tanks y a la clase política, sino en el día a día de nuestras sociedades, en su supervivencia misma. Porque, por ejemplo, con una franja de población que envejece, pues se necesita poner el acento en el sector servicios, ¿no?
en ayudas a la tercera edad, en ayudas a la persona, ¿no? En esa clase de asistencia que, desde luego, no va a ser bueno, pues respondida por la demanda de trabajo, porque esa demanda de trabajo cae. O sea, no hay candidatos para tanto trabajo en ese sector y no lo va a haber, y eso va a ser una curva que bueno, hay que conocer. Se apuntan otras soluciones y es verdad que bueno, pues puede haber transfers, transferencias, migraciones, etcétera, pero también está el tema de la capacitación. Entonces, capacitar a una persona también lleva su tiempo en formación, su tiempo en práctica, su tiempo en absorción. ¿Qué significa capacitarlo? Eso significa que muchas veces cuando un país educa a un niño, ese niño llega a una edad capacitado para responder a ciertas funciones de la sociedad. Si tú traes a un adulto de un lugar que realmente es muy, muy lejano, ese adulto, desde luego, puede desempeñar un trabajo, pero necesita un tiempo de capacitación. Entonces no es directamente subsumible en el sistema. Hay que dotarle de medios, hay que dotarle de educación, hay que dotarle de formación y luego puede integrar el sistema y aportar. Entonces son respuestas que evidentemente tienen que explorarse. O sea, eso tiene que explorarse, pero no es automático. Entonces no se trata de sustituir lo uno por lo otro. Son respuestas que tienen que darse la mano. Y la respuesta de la demografía no está ahí. No está ahí, hay un parón. Uno es lo que yo llamo infertilidad societal, infertilidad de sociedad. Normalmente se apuntan a factores económicos, a factores sociales, a el hecho de que la conciliación, bueno, pues es una carrera de obstáculos y, desde luego, penaliza la ambición femenina. Eso es algo que la mayor parte no van a discutir. También por parte de bueno, pues algunas instituciones se está de nuevo señalando a la mujer como el vector de ese invierno demográfico, lo cual es imprudente, ¿no? Y recuerda a otras fases históricas en las que la mujer siempre es la sospechosa. No hay nada más racional que pensárselo dos veces para tener hijos hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Porque lo primero es garantizar a los niños por venir pues un techo, pues una alimentación, pues una estabilidad. Entonces, creo que poner el foco en la mujer es bueno, contribuir a la polarización y, desde luego, no ayuda a construir sociedad. Es un poco buscarse un enemigo rápido. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Y es victimizarse como sociedad, buscar la culpa en alguien, en la mujer, ¿no? Como sí. Vamos a delegar nuestra responsabilidad como sociedad o como gobierno o como lo que sea y lo vamos a poner en las mujeres. Muy típico. Dos cosas que tengo que añadir antes de que se me olvide. La primera, viajé a Argentina hace relativamente poco y me di cuenta de la diferencia en la demografía que existía. Era tremendo. Pensaba, qué bonita es la gente aquí. Y digo, no es que sean bonitas, es que hay un montón de gente joven. Es decir, se ve. Tú cuando andas por la calle lo ves, la diferencia entre, por ejemplo, España y Argentina. Eso lo primero. Y luego vi otra, no sé si te suena, hay una página web que se llama What the Fuck Happened in 1971. No la conozco. Es lo que te dice es que en el 1971 se desligó el dólar del oro, del patrón oro. Tú ves todas las gráficas desde el 1971 hasta ahora. Absolutamente todo pega un bajón o subidón dependiendo de lo que sea, pero siempre a mal. Cuando se crea la inflación en ese momento, los años que tardan en tener las personas hijos suben muchísimo, suben un montón de años de golpe. Eran a los 27 y de repente eran a los 32 o alguna cosa así. Todo cambia desde esa fecha en la que existe la inflación, el dinero deja de valer, entonces obviamente a las personas les cuesta muchísimo más autosustentarse y por lo tanto tener hijos. Es decir, creo que hay mucha parte económica, que también hay mucha cultura, hay mucha sociedad, ¿no? Pero bajo lo que yo vi, creo que eso influencia mucho. Y ahora, si quieres, seguimos, Irene, con las causas. Me interesa entender el porqué de este invierno demográfico. Bueno, Jordi, esto que apuntas es así y lo veo súper pertinente además, porque es verdad que cuando vas a Argentina o a países que están en otro ritmo,
ves esa vitalidad. Es Y vitalidad. lo ves en la calle, ves ese ritmo, ves esa rapidez, ves esa frescura. Y aquí, pues a lo mejor nuestra generación lo está viviendo un poco en el recuerdo, pero si haces una verificación en tiempo real, un reality check, te das cuenta de que, ¿verdad? Es otro ritmo, vamos más lentos. Y sí, el esfuerzo que hacía una familia media en los años 70 para, bueno, pues garantizarse sustento y techo, y el que tiene que hacer alguien ahora, en 2026, no tiene nada que ver. De hecho, ¿por qué se produjo ese acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo? Pues, quiero decir, antes la clase media no lo precisaba para vivir. Hoy en día, una pareja en la que no trabaje uno, vamos a ver si llegamos a final de mes, a no ser que esté en un estrato superior, ¿no? Pues esa introducción masiva de la mujer al mercado de trabajo era precisamente para ganar en velocidad económica. Es decir, bueno, pues si con un salario vivimos, con dos, imagínate qué progresión vamos a tener. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido exactamente lo contrario. Radicalmente opuesto. Ahora mismo, no solamente 2 salarios no aseguran una estabilidad, sino que ni siquiera te aseguras lo necesario para construir una vida. No te aseguras un acceso al crédito y una hipoteca. Y comprar una vivienda a tocateja, bueno, pues hay casos que se cuentan con las manos. Asegurar una estabilidad económica a una familia. Estar uno seguro en su puesto de trabajo, esa proyección de carrera, ¿no? Eso son ahora mismo historias casi de ciencia ficción. Entonces, evidentemente, hay fechas como la que comentas y otras posteriores que han marcado un antes y un después a lo que es construcción individual, pero el conjunto de construcciones individuales dan finalmente una sociedad. Entonces, no viene de ninguna parte. Hay una pregunta que no paráis de hacerme desde hace unos meses, y es, ¿qué es esta jarra rara con la que rellenas agua en todos los episodios? Pues es la jarra de Alcanatur. Porque sí, el agua de grifo está bien hasta que te enteras que lleva cloro, metales pesados, microplásticos y básicamente toda la lista de cosas que no quieres beber. Y con las botellas de plástico, si eres tan paranoico como yo, más de lo mismo. No me quiero beber los microplásticos y Alcanatur los filtra todos. Pero lo fino de esta jarra es que, además de filtrar todo eso, alcaliniza el agua, le mete antioxidantes naturales y mantiene los minerales buenos. Y encima es la única jarra que cumple con la normativa UNE 149101, que está hecha en España sin BPAs ni enchufes raros. Y además, la jarra te viene con esta botellita reutilizable que podrás utilizar las veces que quieras. Si tanto la salud de tu familia como la tuya te preocupa, puedes empezar a beber agua más limpia haciendo clic en el link en la descripción y usando el código ZOOMOUT para un 10% de descuento. Y ahora, vuelta a la conversación. Bueno, no, lo siento. Tengo que sincerarme con vosotros. Lo siento, Alcanatur, pero sí que tenéis algo malo y lo tengo que decir. Cuando llevas un buen tiempo utilizándola, empiezas a notar el sabor en las botellas de plástico, con lo cual no vas a poder beber agua de botellas de plástico porque querrás filtrarla antes. Ahora sí, vuelta a la conversación. ¿Crees que hay un factor que en la sociedad occidental se denosta un poco todo lo que es la energía femenina o la feminidad entendida como el maternaje y todo eso? ¿Crees que también hay algo de lavado de cerebro a intentar volver mujeres hombres o no lo crees que eso influencia? Sí, sin duda. No creo que se deba a un patrón único, digamos una orden, una directriz que venga de algún sitio. A mi entender hay varios factores aquí. El primero es ese acceso masivo y bueno, con los resultados que ha tenido, pero en realidad es un acceso feliz de igualdad y de empoderamiento de la mujer al mercado de trabajo. Y es que muchas veces se seguían patrones masculinos. Entonces, se ha entendido en muchos ámbitos que la única manera de medrar era bueno, pues dejar de lado tu energía femenina y utilizar bueno, modalidades, formas y usos masculinos. Pero otra cosa es el ser femenino mismo, ¿no? Eso no es nuevo. No es nuevo que nos movemos en líneas distintas. El ciclo que seguimos, tanto a modo productivo y de trabajo como a modo agrícola, es el ciclo solar, que es el circadiano. Son ciclos basados sobre un patrón de 24 horas, ¿no? El ciclo circadiano se construye con las variaciones
de exposición, luz y sombra. Un día, una noche, un día y una noche. Y entonces es un ciclo que se entiende porque se eligió, se entiende porque, por ejemplo, es muy fácilmente mesurable. ¿Qué has hecho en este día? Pues es muy fácil, no necesitas grandes archivos, ¿no? para hacer un recuento, para pagar un jornal, para ver un avance en agricultura, ¿no? Pero el ciclo femenino es diferente. El ciclo femenino, evidentemente, hay cosas que son circadianas, el ritmo vigía-sueño, eso es fundamental para el equilibrio hormonal, pero el ciclo femenino es más rico que eso, va un poquito más allá, que son lo que se llaman ciclos infradianos. Infradianos no viene a significar nada esotérico, es sencillamente que son ciclos de una longitud más larga que los circadianos. Hay multitud de ciclos infradianos en la naturaleza, son igualmente naturales. Podemos pensar en las migraciones. Las migraciones animales pues, se organizan un par de veces al año o más, dependiendo de la especie. Podemos pensar en la hibernación. La hibernación, llegado un momento, pero un momento bastante preciso. Un oso no elige tal fecha y el de al lado elige 3 semanas después. Son momentos muy precisos, una sensación natural, un instinto que responde a un patrón. Esos son ritmos infradianos y el ritmo natural de la mujer también lo es. Se articula en torno a esos famosos 28 días de ciclo, que pueden ser 27, que pueden ser 32, pero en estándar 28. Y la mujer bueno, pues atraviesa diferentes fases, diferentes momentos hormonales del ciclo en los que bueno, pues la síntesis lipídica, las curvas hormonales, el funcionamiento hepático son completamente diferentes. Y ahí retomamos con lo que hablábamos antes de las emociones. Las emociones tienen un sustrato biológico, tienen un sustrato molecular, son sustancias que están subiendo, bajando, interactuando en nosotros. Y en ese sentido, la mujer no sigue ese patrón lineal, lineal que bueno, ha contribuido a montar las sociedades como tenemos. Y en ese caso, la fuerza, si lo vemos desde esta perspectiva, la fuerza femenina, la energía femenina y también las necesidades femeninas bueno, son subalternas de las masculinas, se las trata como tales. Y en ese sentido también, bueno, pues la medicina de género está muy tímidamente abriendo brecha porque, bueno, pues es el resultado de siglos de observación y de prueba y error sobre el organismo masculino. Primero, por disponibilidad. Hay temas, bueno, de corrientes filosóficas, hay temas religiosos que hacen que, bueno, pues la prueba o la observación del organismo femenino se encuentre limitada, ¿no? Sea pues tildada de esta cosa o de esta otra. Entonces, sencillamente no se efectúa y se utiliza el patrón masculino como patrón universal. En ese sentido, se considera que la mujer o la biología femenina es un poco como la radiografía, ¿no? El blanco y el negro de la biología masculina. Sí hay unas hormonas por ahí, pero bueno, es algo que va es algo que va a impactar el resultado de la investigación negativamente. Entonces, ¿sabes qué? Lo más sencillo es obviarlo. Lo vamos a dejar fuera. Y así se han desarrollado medicamentos, así se han desarrollado descripciones patológicas, y así ha ido avanzando la ciencia y no se discute que la ciencia ha avanzado. Lo que ocurre es que ha avanzado a 2 ritmos. Uno es el ritmo de patrón masculino, lineal, más fácilmente medible, los resultados son mucho más claros, y el patrón infradiano femenino, irregular, que bueno, ha sido dejado porque realmente desvía esos resultados, no lo vemos tan claro, ¿no? Y esa es una reivindicación que hoy en día pues, se está escuchando cada vez más, que es pertinente, que es legítima, que es necesaria y se está abriendo bueno, pues brecha, pero muy difícilmente. De hecho, a nivel académico, hoy en día las universidades todavía no están estudiando esa medicina de género, que en muchos sentidos requiere una medicina de precisión, ¿no?
necesita poner también la lupa más abajo y son más medios, Es son más interesante. tiempo. Entiendo que es más difícil de estudiar, que algo diario es como más medible, y algo infradiano que dura 27-28 días, que hay varias fases, tiene que ser más difícil de investigar, ¿no? Me parece bien, Irene, que toquemos todo esto, pero antes quiero ir a la fertilidad en sí, porque así no nos desviamos demasiado y luego ya vamos, ¿vale? Si una mujer quiere tener hijos, pero no puede, ¿qué errores puede estar cometiendo? ¿Cuáles crees que son los mayores errores que cometemos en cuanto a la fertilidad? En cuanto a mujeres por un lado y luego hombres. El principal problema de la fertilidad, para empezar, es la desinformación. Y no se trata de una falta de cultura o de una falta de educación general, para nada. De hecho, las generaciones que están hoy en día en activo son las más formadas de la historia. Lo que ocurre es que no se pone el foco ahí. Siempre se ha hablado, cuando digo siempre me refiero a los últimos 60 años, se ha hablado de salud reproductiva un poco como sinónimo de interrupción del embarazo. Y eso tenía un sentido. Salud reproductiva, mi cuerpo, mi derecho, cuando yo quiera. Eso tiene un sentido, eso es legítimo. El problema es hacer una identificación directa. Salud reproductiva, aborto. Salud reproductiva, píldora del día después. No, la salud reproductiva es mucho más vasto y en ese sentido nos falta formación. Hoy en día hay un secuestro de información reproductiva por parte de un número de intervinientes. Un número de intervinientes que normalmente pertenecen al sector privado y que contribuyen a extender un mensaje que no es que sea falso, pero es parcial. Y eso deja a muchas parejas, a muchas mujeres que están intentando concebir sin medio de defensa. Me refiero al parón o a la caída radical, a ese acantilado de fertilidad a los 35 años. Eso es algo que es erróneo. Es erróneo, eso es falso, ¿vale? La fertilidad decae, desde luego. Decae desde el final de la veintena, va decayendo, pero no de la manera en que es presentado. No hay una caída vertical de fertilidad a los 35 años como si la mujer fuera un yogur o una pescadilla, ¿vale? Que a los 3 días huele. No, las mujeres no caducan a los 35 o a los 38. Eso no es así. Depende muchísimo de su estado metabólico, depende muchísimo de su estilo de vida, depende muchísimo de su nutrición celular, de la capacidad a sintetizar la insulina, de sus, pues de sus hábitos. ¿Haces ejercicio regular? ¿Haces un ejercicio moderado? ¿O haces un ejercicio suave? ¿Haces ejercicio de peso? O a lo mejor te matas, te estás sobreejercitando. Entonces, sobre eso ahora mismo no hay comunicación. Es estupendo, y es una forma de decirlo bastante irónica, porque me tiene muy descontenta, que cuando una mujer puede, desde un punto de vista social y personal, cuando una mujer realmente está en su prime y quiera formar una familia y durante 12 meses consecutivos pues, no lo consigue, directamente se la envíe a técnicas de reproducción asistida, que son técnicas muy medicalizadas, ¿de acuerdo? Y que haya un silencio absoluto sobre estos factores que he enumerado previamente. Porque, bueno, conozco esos procesos de primera mano y desde entonces he trabajado con decenas de mujeres y sé muy bien cómo va. Y es que rápidamente se hace un desvío a esta clase de intervenciones y ahí, ¿qué tienes? 35, 34. Ya de alguna forma el peso está sobre la mujer. Has esperado demasiado. ¿Cómo que he esperado demasiado? Si yo acabé mis estudios a los 26, el tiempo de tener un trabajo un poquito decente, ¿dónde he esperado? O sea, acabo de nacer y ya voy tarde. Esto es un poquito raro, ¿no? Entonces, primero se culpabiliza mucho a la mujer, se pone demasiado peso sobre ella y después se la induce en error, ¿vale? Porque lo primero que hay que hacer cuando se va a iniciar un proceso, un proyecto familiar o un proceso de fertilidad es preparar el sustrato biológico.
es preparar el cuerpo. ¿Cómo se prepara? Pues el cuerpo se prepara nutriéndolo, el cuerpo se prepara oxigenándolo, el cuerpo se prepara escuchándolo. Cosas concretas, muy sencillo, hay que moverse todos los días. Todos, no ir al gimnasio 2 días a la semana, me doy una paliza. No, eso no es así. El comprender el organismo pasa por un respeto. No hay más que abrir la ventana y observar cómo funciona la naturaleza. Un árbol no se llena de hojas un día para perderlas al siguiente, ¿vale? Hay que darse plazos, hay que darse tiempos, hay que ser razonable con uno mismo. Claro, eso no vende titulares, eso no puede estar de moda, pero eso es lo que funciona. Ser un poquito paciente y regular, paciente y regular, así se construye. Pero nuestras sociedades prefieren los resultados rápidos, al menos que parezca que hay un movimiento. Y en ese sentido, las técnicas de reproducción asistida a las que muchas veces llegamos demasiado rápido y sin preparación. Mira, algo de lo que no se habla mucho y que debería conocerse antes de ir a cualquier técnica es que el éxito de estas técnicas es bastante moderado, ¿vale? Por ejemplo, la técnica estrella, que es la FIV, la fecundación in vitro, tiene una media de tasa de éxito del 30%. Wow. Pero me refiero al 30% si mezclamos todos los grupos de edad. Todos los grupos de edad, pues podemos hablar de una mujer, una pareja, o no, de 28 años, de 31, de 32, de 34. Y también te meto de 39, de 42, ¿vale? Eso te da una media, en el mejor de los casos, de 30%. Es una media mejorada, ¿vale? Porque, bueno, pues es muy heterogénea, ¿vale? No lo sé, un proyecto de vida tan importante, un derecho biológico, algo que compartimos con el resto de las especies, esa aspiración, ¿no? a tener descendencia. No digo que todo el mundo lo tenga, pero digo que cuando lo tienes, eso es universal. O sea, puedes verlo en cualquier ser vivo, ¿no? ¿Tú fiarías un proyecto así a una lotería que te propone un 30% de posibilidades? Dime tú, Irene, ¿qué es lo que harías con todo el conocimiento que tienes ahora si tuvieras que quedarte embarazada? ¿Cuál sería tu día a día? Mi día a día sería movimiento suave todos los días. Mi día a día sería asegurarme al menos 50 miligramos, no, 50 gramos de fibra todos los días. Empezar las comidas por la fibra, porque eso ayuda a sintetizar mejor las grasas, a eliminarlas mejor, a limitar la curva de glucosa. La glucosa va a subir, tiene que subir, es necesario que suba después de las comidas, pero lo que tenemos que eliminar son los picos, ¿ves? Todo lo que pone bajo tensión al organismo. Lo que haría es nutrirme celularmente de forma constante y de forma razonada, ¿vale? Una cosa sobre la que tampoco se comunica suficientemente es la calidad de esa micronutrición. No todos los complementos son iguales, no todos los excipientes son iguales, no todos los polivitamínicos lo son. Para la fertilidad femenina, las vitaminas liposolubles son esenciales, especialmente la vitamina D, que no hay que tenerla en un rango correcto, hay que tenerla en un rango bien superior, ¿vale? Eso es optimizar, eso es hacer un biohacking, ¿no? La vitamina E es fundamental. Es verdad que la dosis, bueno, pues tiene que ser inferior, pero la vitamina E participa directamente en la receptividad endometrial. Por supuesto, ya no liposolubles, pues son las vitaminas del grupo B. Se habla mucho del ácido fólico, pero el ácido fólico es una vitamina B9 de síntesis que, el 60% de las mujeres pueden asimilar, pero queda un 40% restante que la van a eliminar directamente. Entonces hay que priorizar el folato activo, por ejemplo, metilfolato, al ácido fólico, ¿no? Eso participa también
en una buena maduración ovocitaria. El selenio con el zinc son como mejores amigos. Es muy importante para una maduración ovocitaria porque participan en la reducción del estrés oxidativo, que con los años, pues como nacemos con nuestra corte ya de óvulos, pues lo que tenemos que cuidar es esa fase final de maduración. Entonces hay que intentar limitar pues, esos ataques, ¿no? En forma de suplementación con antioxidantes. Ahora, la suplementación completa la nutrición, no la sustituye. ¿Es absolutamente necesaria la suplementación cuando te estás preparando para un embarazo? Depende. Si una persona es completamente pulcra en los principios que hemos dicho, pues a lo mejor no. Pero mi sensación es que hoy en día es muy difícil serlo. Primero porque los alimentos ya no se producen como hace 60 años, ¿vale? La capacidad nutritiva de los alimentos ha descendido, nuestros suelos han descendido. De hecho, las semillas, el grano que estamos utilizando ahora para todo, son granos en su mayoría infértiles, ¿vale? Esto no tiene, bueno, pues suficiente reconocimiento, no se habla de ello en la sociedad, pero no podemos ignorarlo. Eso tiene consecuencias en nuestra propia biología. Como la necesidad de tomar magnesio y todo eso, ¿no? Por ejemplo. Magnesio es básico tanto para hombres como para mujeres. Participa en cientos de reacciones enzimáticas. Es también un cofactor para muchos procesos celulares, abre la puerta, cierra a otras vitaminas. Entonces, magnesio también se necesita con una base muy frecuente, o al menos varias curas al año. Por eso digo que soy un poco escéptica respecto a alguien que dijera, no, yo me nutro bien, ya está, ¿vale? Porque, a ver, te nutres bien, tomas suficiente fibra, te mueves suficiente, estás segura de que tienes suficiente protección antioxidante, comes siempre a la misma hora, no te saltas regímenes, tienes una buena higiene de vida para eliminar el cortisol o vives, ¿sabes?, a presión. Entonces, creo que si puedes ayudarte, no hacerlo es casi negligente. Qué buena. ¿Y se come o te nutres diferente? ¿Hay estilos de vida diferentes previo al embarazo que una vez estás embarazada? Completamente. Ah. Completamente. Y eso es un punto muy importante porque la nutrición prenatal se divide en dos. En la nutrición preconceptiva y luego la nutrición en embarazo. No es lo mismo, pero no es lo mismo para nada. Porque la situación prenatal, preconceptiva, no hay un feto, no hay un embrión primero y un feto después que tiene sus propios requisitos nutricionales, ¿vale? Al principio, cuando estás buscando un embarazo, es necesario nutrir el entorno uterino, nutrir el entorno para que haya una buena maduración ovocitaria. Es decir, la semilla que tú quieres fecundar, que tú quieres ver germinar, tiene que ser sana, tiene que ser viable. Y lo que se requiere en términos de nutrición celular, en términos de maduración ovárica y de hecho en espermatogénesis también, ¿no? A veces los componentes varían ligeramente para realizar esta ayuda, pero están ahí. Y lo que se necesita para nutrir un feto o para nutrir un cuerpo materno que está albergando ya una nueva vida es distinto. Te voy a poner el ejemplo arquetípico, ¿vale? El que bueno, pues es más conocido, que es el famoso folato, ¿no? Esa vitamina B9, ¿no? Que debería combinarse también con B12, pero bueno, y con zinc, en fin. El caso es que hoy en día se dice, bueno, pues en el primer trimestre de embarazo se necesita complementar la alimentación materna, por muy sana que sea, con ácido fólico, ¿Vale? o con B9, ¿no? Y hay que complementar bastante, ¿vale? Las directrices son 400 miligramos al día. Es muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué se hace? ¿Por la necesidad de la madre? Eso no, eso se hace por la necesidad específica del embrión y luego del feto. Lo que hay que saber
es que la formación de la espina, ¿no? De lo que va a ser luego nuestra espalda y nuestra nuca, nuestro cerebro, ¿no? Todo el sistema neuronal, eso interviene muy rápido en el embarazo. Muchas veces, si empezamos a suplementarnos con ello, cuando ya tenemos una prueba de embarazo positiva, en muchos casos, si había una carencia, va a ser tarde. Porque el organismo necesita un tiempo para acumular O el sea, nivel. hay que empezar antes, entonces. Hay que empezar antes. Vale. Hay que empezar Cuando ya antes. estás buscando, entiendo que... Efectivamente. Vale. Hay que preparar el sustrato biológico, hay que empezar antes. Y lo suyo sería empezar 6 meses antes. Wow. Claro. ¿Por qué? Porque el proceso... 6 meses antes, 400 miligramos de... 400 miligramos de ácido fólico. Vale. Pero ácido fólico es la forma, digamos, sintética. Ajá. Idealmente habría que tomar al menos esos 400 miligramos de forma activa, folato activo. Para entendernos claramente, en vez de tomarte el polvito, por decirlo así, de Sí. fábrica, el folato activo toma la misma molécula que el apio, o que la acelga, o que otras verduras de hoja verde, que son muy ricas en folatos, ¿no? Entonces siempre hay que preferir la forma activa, porque si no a lo mejor la excretas directamente. Activa significa en comida real. En comida real o en suplemento que tenga la forma activa. Vale, eso también se puede. Vale. Ah, sí, desde luego. Y eso es una de las pruebas cualitativas Vale. de suplementos. Hay que informarse, saber leer las etiquetas, porque todo no es lo mismo. Elegir una molécula o la de al lado pues puede ser un diferencial enorme. Vale. Vamos, tan enorme que a lo mejor si no eliges la molécula correcta, lo que tú estás metiendo a tu organismo puede ser puro excipiente. ¿Qué significa? Que se tira y ya. Se mea o se No, caga. excipiente puede ser que, pues la forma, formato o la molécula que tú estás intentando asimilar, a lo mejor la excretas y lo que sí que se esté acumulando en el cuerpo, pues es material de relleno. Pues es a lo mejor otra serie de sustancias que, bueno, pues no son las que tú estabas buscando, ni desde luego las que requiere tu cuerpo desde un punto de vista nutricional. Por eso es muy importante incidir en la información, en la educación y en la apuesta del público por suplementación de calidad. Lo pillo. Y sígueme narrando, porfa, Irene. Hemos hablado un poco sobre lo prenatal y durante el embarazo, pero ¿qué más hay después de los 3 meses de embarazo que es importante suplementarse o tomar? Después de los 3 meses, de los primeros 3 meses de embarazo, que son los clave, pues siempre hay que asegurarse un buen nivel de vitamina D, ¿vale? El magnesio también va a ser muy necesario. Y esto durante todo el embarazo, y a lo mejor choca un poco, incluso más al final. ¿Por qué? Porque al final, como el cuerpo de la mamá está bajo presión por el desarrollo del feto, ya va ganando sus kilitos, pues 2 y algo, hasta al final llegar a pues esas medias de 3 kilos en nacimiento, ¿no? Pues todo el sistema digestivo está bajo presión. Entonces, normalmente el tránsito va mucho más lento y eso no contribuye más que a malestar, dificultades de movimiento, sensación de hinchazón, que evidentemente la tripa habla por sí misma, ¿no? Pero no vamos a añadir una capa. Entonces el magnesio también, aparte de a todas estas reacciones enzimáticas que comentábamos previamente, pues contribuye a aumentar la motilidad intestinal que en esa fase final del embarazo se ralentiza. Y desde la comida, ¿qué podemos hacer? Desde no suplementación, sino qué comidas son adecuadas tanto para el preembarazo como para el embarazo. En el preembarazo hay que elegir nutrición densa y hay que priorizar nutrición limpia. Y esto me duele un poco decirlo porque hoy en día también los alimentos orgánicos o los alimentos bio desgraciadamente no están al alcance de todo el mundo. Entonces a lo mejor hay que hacer elecciones dolorosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que elegir bio? Todo lo que esté en contacto directo y que se come directo, digamos, desde la huerta. Todo lo que no se pela, por ejemplo. Todo lo que tiene una piel muy finita,
¿de acuerdo? Eso es esencial, comprarlo limpio, bio, orgánico. ¿Por qué? Porque va a haber permeabilidad, aunque lo laves, aunque lo peles. Qué interesante, no lo había escuchado nunca, claro. Si te No, comes la claro. piel es mejor que sea orgánico Sí, o sí, desde biológico. luego. Eso es Qué que no interesante. se lava, no se va a eliminar completamente Claro. con un lavado, aunque le añadas las gotitas de vinagre, aunque le añadas un poquito de bicarbonato. No. Entonces hay que saber dónde poner el acento. Idealmente yo diría todo bio, pero a ver, seamos realistas, ¿no? Entonces hay que poner el acento en eso, en las pielecitas ligeras, eso bio. En lo que se come directamente sin pelar, eso bio. En lo que no se lava suficientemente o no lo pensamos. Y aquí, bueno, pues no quiero chocar a nadie, pero lo que debería ser siempre bio es el café, que es una de las plantas que reciben más insecticidas y más pesticidas a nivel mundial. Es el té, son todo lo que sean infusiones. Eso es condición sine qua non. Cereales. Cereales. Ya no me refiero a los cereales del desayuno, porque ahí abriría el tema también del índice glicémico y tal. No, me refiero a arroz, ¿vale? Me refiero también a leguminosas, me refiero a todo lo que echamos directamente desde el embalaje a la cazuela, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque no podemos lavarlo uno a uno y de hecho cuando hacemos un purecito de lentejas o cuando hacemos nuestro cocidito, va directamente del embalaje a la cazuela y ese líquido que luego, bueno, pues ha quedado impregnado, nos lo comemos, o sea, forma parte integrante de la receta. Entonces ahí hay que prestar mucha atención. Después, cuando uno está intentando un embarazo, esto, bueno, es para los dos, tanto mujeres como hombres, pero en mujeres, bueno, pues como se vive desde el interior, es todavía más importante reducir la exposición a charcutería. Se hizo el silencio porque todos pensamos en el jamón y nos duele. Pero no, me refiero más bien a chorizos, a salchichones, a salchichas. Hoy en día estamos muy lejos de los procesos de fabricación. Todos nos representamos en la cabeza, pues cuando vemos una morcillita, pues esa fiesta, si quieres, esa matanza en el pueblo, ese saber hacer artesano, ¿no?, de nuestras abuelas y de generaciones precedentes. Desgraciadamente, la mayor parte de la producción charcutera está muy lejos de eso, ¿vale? En las salchichas es casi mejor no mirar los ingredientes. La proporción de carne que llevan esa clase de productos, que no son cárnicos en sí, son derivados cárnicos, es muy pequeña. Uno tiene que, bueno, pues llegar a acuerdos consigo mismo para no directamente asquearse, pero uno tiene que saber que esa clase de productos llevan muchas cosas que si pusiéramos sobre la mesa no tocaríamos nunca. Entonces hay que reducirlo, no se trata de decir, oh, no, Dios mío, yo barbacoa nunca más, o me han puesto aquí pues un día de tapeo una salchichita, sacrilegio. No, no se trata de radicalizarse y añadir una capa suplementaria de estrés, ¿no? Pero se trata de ir eligiendo, siempre ir eligiendo. O sea, nadie nace sabiendo y nadie nace perfecto. De hecho, es una aspiración que no se llena nunca, ¿no? Pero uno puede cambiar su destino de salud y su destino de bienestar con las elecciones que se hacen en cada momento, con microelecciones. Pues ahora me tomo un vaso de agua o me tomo un zumo. Pues ahora me tomo un zumo de tomate o un zumo de piña. Pues ahora me tomo una cerveza o me tomo un gin tonic. Quiero decir, siempre hay un diferencial. O sea, muchas veces tenemos tendencia, porque es así, o sea, se necesita una economía de movimientos y una economía de pensamiento y queremos simplificar en algún sitio. Entonces entramos en el relativismo. Total, da lo mismo. No, no da lo mismo, porque esta soda, este refresco que te estás tomando, en lugar de esto otro, por ejemplo, un agua con gas, pues te va a dejar un diferencial. Y ese diferencial, más el diferencial siguiente, más el de la comida, más el del after work esta tarde, más el de la cena con tus colegas, te va a dejar al final del día un delta enorme respecto a tu situación de salud y respecto a tu situación
óptima que todavía está más lejos, ¿no? Da la sensación, Irene, de que intentamos hacerlo todo bien a base de fuerza y disciplina durante una semana y luego caemos, ¿no? Como, vale, voy a hacerlo todo perfecto y de repente por haberte forzado demasiado, haberte estresado demasiado, acabas rebotando hacia la dirección contraria. Tengo curiosidad, Irene. ¿El hombre? ¿Hasta qué punto es importante que se alimente bien? Durante el embarazo ya me imagino que da igual, ¿no? Porque el espermatozoide ya ha sido puesto. Pero antes, me imagino que también se tiene que hacer un proceso parecido al de la mujer, ¿o no funciona así? Parecido en el sentido de tener cuidado con su alimentación, tener cuidado con sus hábitos de vida, sí. Luego, en cuanto a ingredientes, en cuanto a vitaminas específicas, funcionales, pues a lo mejor es ligeramente diferente. Pero, Jordi, voy a ser un poco provocadora y durante el embarazo también. Aunque es verdad que el espermatozoide ya ha sido puesto, por ejemplo, suplementarse de una forma inteligente y funcional le va a ayudar también en esta etapa, ¿vale? Hablamos otra vez del magnesio, hablamos otra vez de la vitamina D, hablamos, por ejemplo, del hierro, ¿vale? Se necesita energía, se necesita fuerza. Muchas veces estamos que es que no podemos con la vida y a lo mejor nos está faltando esa clase de nutrición, ¿no? Ajá. Eso antes y durante... Bueno, me imagino que en general siempre, ¿no? Pero ¿puedes también darme las pautas generales? Me has dicho magnesio, hierro, Magnesio, vitamina D. vitamina D, hierro y para el hombre es súper importante selenio y zinc. Y además eso, cuando se está preparando un embarazo, es muy importante estar súper bien nutrido. El hombre, por ejemplo, antes se pensaba que era un poco como un puzzle. 50% de la mujer y 50% del hombre. Y hoy nos hemos dado cuenta, la ciencia ha puesto sobre la mesa descubrimientos increíbles que vienen directamente del factor masculino. Por ejemplo, hay capacidades del embrión, o sea, el hecho de que ese embrión vaya a salir adelante y vaya a convertirse en un feto y un embarazo de un nacido sano, muchas veces va a depender de la calidad espermática, ¿vale? De la capacidad del ADN del esperma, ¿vale? Esa fragmentación del ADN muchas veces se realiza y hay un comienzo de embarazo y entonces, bueno, pues qué gran noticia y luego pues se pierde. Se pierden los 3 primeros meses. Bueno, eso para las mujeres normalmente es un peaje emocional muy grave que queda ahí, que muchas veces pues requiere una terapia. Pero lo que hoy se sabe es que muchas de esas pérdidas se deben al factor Qué masculino. fuerte. Claro, entonces... Y la mujer se culpa seguramente. Eso es naturaleza humana y no debería hacerse, porque primero normalmente esas pérdidas nunca se elucida la razón, ¿de acuerdo? Tienes que ir bueno, pues a un nivel científico muy elevado, estudiar también cohortes para sacar estas conclusiones que te comentaba. Pero normalmente pues va a haber una pérdida, no se va a recuperar ni siquiera tejido para testearlo en esos primeros 3 meses. Muchas veces se va a hacer una expulsión con un curetaje, quiero decir que no es quirúrgica, se hace a domicilio. Entonces lo que le queda a la mujer es ese vacío, ¿no? Pero no debería haber culpabilidad. ¿Culpabilidad de qué? Tú has puesto todo sobre la mesa, tú estás ofreciendo lo mejor de ti y, a ver, nadie está obligado a lo imposible. Esos accidentes de la vida existen, hay que aceptarlos y lo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Con más educación, más comprensión y más empatía, es favorecer esa resiliencia. Pero de la misma forma que la perfección no existe, pues, nadie puede ser culpabilizado o puede exigirse a sí mismo un objetivo que la naturaleza en ese mismo momento no puede dar. Habrá que, bueno, pues hacer una asunción de la situación, habrá que digerirlo y decir, bueno, yo ahora mismo desde este nivel, desde este zócalo, ¿cómo puedo mejorar mi situación? ¿Cómo puedo poner la suerte de mi parte? ¿Cómo puedo poner a la fertilidad trabajando para mí y no contra mí? Y esto es flagrante y es que invierno demográfico, crisis de fertilidad,
temas económicos, pero también hay una pared biológica, ¿no? De todo esto se habla, pero no nos damos los medios de mejorar desde la base. No nos damos los medios, hay un desconocimiento. Y hay una mejora que es posible, hay un itinerario, hay una... De la misma forma que se prepara un campo, ¿vale? No puedes ir echando semillas y pensar que van a aprender todas. Pues de la misma forma que se prepara un terreno, se prepara un organismo. ¿Nos estamos dejando algo, aparte de que todo lo que hemos comentado, Irene, en cuanto a preparar ese campo? Hemos tocado nutrición, movimiento, suplementos. ¿Hay errores que debamos evitar en cuanto a la fertilidad del embarazo? Definitivamente hay un error y es un error muy extendido que ni siquiera lo vemos como tal. Cuando hablamos de estilo de vida, pensamos en, bueno, pues hidratarse convenientemente, eliminar a lo mejor ciertos nutrientes con demasiados pesticidas, pero nos olvidamos del cortisol, del ritmo de vida. Ese es el anticonceptivo más potente que existe, el cortisol. ¿Por qué? Porque la naturaleza es extremadamente inteligente y brutal. Es brutal. No perdona una. Y evidentemente la naturaleza ha evolucionado por algo, ¿no? Ha respondido a muchas situaciones y bueno, pues se llega a algo precisamente optimizado respecto a tiempos anteriores. Las cosas no son así por nada, no es lo que hay por nada. Entonces, cuando un organismo, una mujer, tiene un estrés crónico brutal, vive súper rápido, está agobiada, tiene muchísima ansiedad, por ejemplo, una ansiedad rampante que te coge así al estómago, tiene mucha incertidumbre. La naturaleza ya ha invertido mucho en esa mujer, en ese organismo. Ya nació, ya creció, ahora es una persona adulta. ¿Qué va a hacer? ¿Va a producir un bebé en ese organismo que se siente atacado? No, va a priorizar a la madre o a la futura madre. Entonces, la fertilidad es la primera función que se elimina, la primera. Entonces, muchas veces hablamos de infertilidad y en realidad es tu cuerpo el que te está protegiendo. Es tu cuerpo el que te está diciendo, no, no es el momento, no voy a traer un embarazo a este organismo que está tóxico, que no puede responder, que se va a descalcificar, que no tiene hierro. No puedo. Y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú te vas a debilizar, te vas a fragilizar. No, te preservo, corrige tus carencias, corrige tu base y luego hablamos. Entonces tu propia biología cierra el grifo, ¿vale? Esto es algo que comento así coloquialmente, ¿no? Entre nosotros, pero que está muy, muy, muy bien documentado científicamente, ¿no? Que es el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. El organismo lo siente y lo primero que hace es cerrar el grifo de la ovulación. Entonces, tienes ciclos irregulares, tienes ciclos dolorosos porque las curvas hormonales no son las correctas, tienes un secuestro de materiales, es decir, los precursores hormonales que son necesarios, sobre todo, bueno, hay tantas hormonas, pero las completamente necesarias, las estrella, ¿no? para un ciclo sano y un embarazo, aparte de la luteinizante, ¿no? Y de la FSH, pues son el estrógeno y la progesterona. Entonces, en estos momentos de estrés agudo se produce un robo de precursores hormonales y el cuerpo dice, ¿qué produzco? ¿Más estrógenos y progesterona o más cortisol? Y adrenalina, que parece que estamos en un riesgo que no veas, sobre todo cortisol, ¿no? Que es también lo que participa en una inflamación de bajo grado. Entonces se produce más cortisol y no hay suficientes hormonas femeninas, reproductivas, ¿no? Entonces es todo un ciclo y en ese sentido esa es la clave. Ese es el anticonceptivo más potente y es algo que socialmente hoy en día es imparable y no está sobre la mesa. Irene, creo que todas las conversaciones que tengo con profesionales de la salud llegan al mismo destino, siempre, independientemente de que hablemos. Que si fertilidad, que si
cánceres, que si cualquier tipo de problema, todo deviene de un mismo sitio. Si se hace tan manifiesto, tan clarividente que el problema es el estrés, ¿cuál es la cura del estrés? Me imagino que no es una, ¿no? Me imagino que no es, no sé, medita y ya. O no sé, ¿qué es lo que tú has descubierto acerca del estrés? Yo no he descubierto nada que cientos y miles de médicos y sanitarios y profesionales de la salud y del bienestar no hayan apuntado ya. Lo que ocurre es que yo tenía que continuar y seguir mi camino de investigación personal porque a lo mejor soy un poco cerril y tenía que verlo yo misma, ¿no? En los estudios y tal. Pero evidentemente el problema, si tuviéramos que reducirlo a uno, es el estilo de vida. Concretamente lo que apuntas, que es el estrés, ¿no? Mm. Es una gran alarma roja. ¿Qué ocurre? Que eso no se nos va a solucionar desde arriba. No van a venir los poderes públicos para decirnos, chicos, calmaos. ¿Por qué? Porque todo es una rueda, ¿vale? Todo es, sí, nos calmamos, sí, respetamos nuestros ritmos naturales, sí, vamos a comer más sano, que a lo mejor pues, significa no tenerlo todo disponible en el mercado todo el año. Eso, bueno, pues tiene unas implicaciones económicas, sociales, brutales. Sería un cambio de paradigma, o sea, separaría el mundo. La última vez que se paró el mundo, tenemos todos en mente el COVID, esto sería evidentemente de una relevancia mayor. Entonces, el problema, por decirlo así, no es el problema en sí, es decir, estrés, Es perturbadores endocrinos, es cómo cada uno de nosotros toma conciencia, se sensibiliza y se da su respuesta. Porque si estamos esperando en la autoridad, sea política, médica, pública, que venga y nos diga, no, no, chicos, os pongo la valla de protección aquí y la otra valla de protección aquí y andad por el redil seguros, eso no va a ocurrir. Y ese es el problema y que suscita a veces una crisis de confianza en ciertos sistemas. Felizmente, cada vez hay más profesionales de salud integrativos que dicen vamos a buscar la causa raíz, porque una cuestión de la medicina clásica, y de nuevo abro un paréntesis, la medicina clásica salva vidas, ¿de acuerdo? Pero muchas veces no consigue que ganemos en calidad de vida. Soluciona la patología, pero no soluciona el síndrome, no soluciona la manifestación, no soluciona la incomodidad. Y cuando no hay una patología, por ejemplo en el caso de la infertilidad muchas veces de origen desconocido, que no es una infertilidad menor, afecta entre el 10 y el 15% de todas las infertilidades, son cifras importantes. Pues si no hay un problema de fibromas, si no hay un problema muy físico que veamos ahí o de motilidad espermática, pues dicen origen desconocido. Y eso no quiere decir que no tenga un origen, eso quiere decir que pasa, el origen pasa por la criba sin ser detectado. Entonces está muy bien que la sanidad, la medicina, el bienestar se abra a esa perspectiva holística más integradora que hace un zoom out, ¿verdad? Pone la lupa mucho más arriba para ver toda la perspectiva. Porque es lo que necesitamos. Como comentábamos antes, nosotros no somos trozos de carne. Oh, me duele el oído, voy al otorrino, me duele, tengo dolores de regla, voy al ginecólogo. No, es que muchas veces un sistema impacta al otro. Por eso necesitamos que para cuestiones que son tan importantes, tan multifactoriales, tan complejas como la fertilidad, y hoy en día ya es una prioridad a nivel socioeconómico y casi mundial, es que todos los países tienen un poco su hoja de ruta, ¿no? O su libro blanco de acciones para la fertilidad, y bueno, pues no se hable de ello. O sea, es algo que realmente hay que integrar y cada uno entonces pues se va solucionando. No nos pueden como cortar en trozos, porque entonces no vamos a resolver. Es interesante, Irene, lo que dices, porque me da la sensación de que el estrés no es solucionable con una pastilla. Bueno, a ver, te puedes tomar antiansiolíticos o lo que sea, ¿no? Pero en el sentido de ir a la raíz, no se puede estandarizar una solución para cada uno. Por eso no se puede vender tampoco, por eso no interesa, ¿no? Me imagino. Pero creo que cada uno tiene que encontrar la solución a su estrés, que ya puede ser fisiológico. Bueno, de hecho, es
transversal el estrés. Es fisiológico por vivir en ciudades y estar respirando gasolina todo el día, por ejemplo, o es mental por no haber trabajado en creencias acerca de ti mismo o tu propia identidad, o es incluso epigenético porque has heredado algún tipo de trauma que aún no has sido capaz de ver. El estrés tiene muchos orígenes, digamos. Por lo tanto, no es estandarizable y no es vendible una pastilla para solucionar cada uno el estrés que tiene. Me imagino que es el autoconocimiento, la cura al estrés. Lo que tú dices de cómo tratarte mejor, cómo darte más amor, cómo ser más bueno contigo mismo, cómo ser más compasivo contigo, entender qué es lo que te está sentando bien y qué no. Intentamos desde el mundo de fuera tener la solución, encontrar la solución a algo que tú tienes que encontrar. Estás intentando delegar la responsabilidad de ver qué alimento te sienta bien, intentando seguir una dieta, que esa dieta quizá te va bien, quizá no te va bien. Tienes que probarla y tú mismo entender lo que te está sentando bien. Por eso creo que no es vendible la solución al estrés. La solución al estrés es aumentar la coherencia en todos los ámbitos de tu vida. Y eso no te lo pueden dar, no lo puedes ver desde fuera. Puedes inspirarte, puedes ver qué tipo de dieta está funcionando en otros lados, o puedes ver qué tipo de pensamiento, qué tipo de modelo de negocio quieres crear. Pero luego, si tú mismo no te fijas en cómo está reaccionando tu cuerpo al influenciarte con el mundo externo, nunca lo vas a saber. La verdad es que pones sobre la mesa puntos muy claros y muy pertinentes. La solución milagro, la que idealmente nos gustaría a todos, que se llama magia, no existe. Por otro lado, decir que estamos intentando delegar, de alguna forma me genera inconfort, porque en realidad todo el mundo está haciéndolo lo mejor que puede. Sí. Esa es la cuestión. Es la exigencia mía. Esa es la cuestión. O sea, es un poco... Nos vamos a dar con esa perspectiva otra vez con el látigo. ¡Chas! Sí. No lo estás haciendo suficientemente bien, no has encontrado tu respuesta. A ver, la gente está cansada. Hay una crisis de vitalidad. La gente se deja el lomo en el trabajo o en encontrar uno o en mantener uno. La gente lo está intentando. Entonces, culpabilizarse... No todo el mundo tiene tampoco los recursos de tiempo, de educación o los reflejos de buscar en literatura científica o de rodearse de ciertos profesionales o de abrir los ojos a ciertos interlocutores. Entonces, claro, eso es yo creo que lo que le gustaría también a muchos poderes públicos. De nuevo, dar el pelotazo a la ciudadanía. ¿Sois vosotros, banda de...? No, ¿vale? Lo que digo es que lo que está ocurriendo en nuestros días es un modelo de sociedad que es muy difícil, por no decir imposible, de cambiar hoy en día, que hay un escándalo de salud pública respecto a la fertilidad y muchas otras enfermedades, pero la fertilidad es una condición que no es una photo finish, ¿vale? No es, ala, eres infértil. No, es en este momento no se está consiguiendo, pero mejora tu sustrato y lo conseguirás. Y sobre el estrés, pues si no podemos cambiar la sociedad, tenemos que intentar nuestra vía. Pero es verdad que hay, pues este camino de autoconocimiento que te va a ayudar. Estos recursos psicológicos que también comentábamos antes que te pueden ayudar. Pero también hay un sustrato alimenticio que te puede ayudar. Y voy directa a donde duele. Azúcar. Los picos de glucosa, igual que subes, bajas. Y eso es algo que, sobre lo que tampoco se comunica. Lo que no es normal es que vayamos a un hospital y que haya máquinas de vending con chocolatinas, batidos, zumos. Quiero decir, esto es absurdo, esto es absurdo. Y como estamos en esa cultura de la inmediatez y en esa cultura del más rápido, más eficiente, más productivo, no te das tiempo para respirar, pero no te das tampoco tiempo para comer, para cocinar, no nos respetamos. Entonces vamos, cualquier cosa vale. Y es todo el ciclo. Perseguimos el shot de lo siguiente. Ya puede ser dopamina, puede ser azúcar, puede ser cafeína, puede ser como cualquier cosa que nos haga salir del estado sin vitalidad en el que estamos. Me da la sensación... Mira, yo ahora tengo 30 años. Me he pasado 28 años drogándome, viviendo con... 28 quizá ya no tanto. No, 28 no.
hasta los 28 aproximadamente, drogándome, viviendo con amigos, teniendo múltiples novias, teniendo un trabajo que me ocupaba 16 horas al día. Ni un solo segundo de mi vida durante no sé cuántos años he estado conmigo. No sabía qué era estar conmigo. ¿Cómo voy a autoconocerme? ¿Cómo voy a no estar estresado si siempre estoy consumiendo estímulos externos para no estar donde estoy? Llega un momento en el que tienes que saturarte de sufrimiento. Tienes que saturarte. Tus pensamientos se vuelven tan malos o somatizas cualquier tipo de enfermedad. Nada va por donde quieres que vaya. Y todo es porque no le das tiempo a procesar a tu cerebro lo que sea que está sucediendo. Cuanto más tiempo llevas sin estar contigo, más incómodo se hace. ¿Dónde escuché el último día? Total. Escuché que los búfalos, creo que son, los búfalos van cuando notan una tormenta, van hacia ella. Porque quieren pasarla lo antes posible, quieren transitar la incomodidad en el momento. Nosotros los humanos tenemos una tormenta y siempre nos alejamos un poquito. Y lo digo porque ahora estoy pasando un duelo. Y para pasar el duelo tengo que ser capaz de inmiscuirme en la tristeza, de divear en ella, ¿no? Y esa tormenta, lo que hago cuando no me permito sentir es me mantengo todo el rato en el no sé qué palabra hay ahí, como en la periferia de la tormenta. Claro, pero la evito todo el rato a base de pantallas, a base de estar con gente o lo que sea, pero esa incomodidad se está cocinando, lleva todo el rato, o sea, está todo el rato. Si en vez de evitarla a base de dopamina, de shots de café, de scrollear, de conocer a nuevas personas, vas hacia ella, sí, lo vas a pasar mal, noche oscura del alma, como le quieras llamar. Pero luego surgirá un estado de paz una vez hayas transitado esa emoción, esa incomodidad, ese duelo, ese lo que sea, que te permitirá reducir el estrés. El estrés creo que se mantiene cuando evitas la incomodidad. Habrá muchos factores, pero ahora mismo me sale eso. Sí, estoy completamente de acuerdo. Primero vivimos distraídos de nosotros mismos para no enfrentarnos a, pues a cuestiones fundamentales. Y después es verdad que una vez has perdido el ritmo y has perdido a la persona que eras, no te reconoces, ya es muy difícil cambiar el paso. Y sin culpabilidad también, Irene, porque no entremos en has perdido la persona que eras, era necesario. Es decir, tampoco no creo que haya que sulfurarse con eso, ¿no? Como en la adolescencia creas un personaje para adaptarte a la y está bien. Solo tienes que ser capaz de recordar que no eres ese conjunto de capas de condicionamiento que te has creado. Pero no sé si es inevitable o no, pero tampoco te martirices por no saber quién eres, porque es normal no saber quién eres, al menos en el contexto sociocultural en el que vivimos. Es normal, creas un personaje, una capa y te relacionas con el mundo. Está bien, pero si sigues haciendo eso durante mucho tiempo, cuanto antes seas capaz de ponerte debajo de la tormenta, antes serás capaz de encontrarte, antes serás capaz de ser fértil, antes serás capaz de que no me salga un cáncer o incluso revertir el cáncer a través del estado de paz en el que habitas, porque ya has recordado quién eres. Hay muchas consecuencias que se dan una vez te metes en la tormenta. La tormenta, de todas formas, no, ella va a pasar. Ella no te va a evitar a ti. Entonces, cuantas menos maniobras de evitación se realicen, más energía ahorras. El dolor, al final, el dolor está ahí. O sea, un mundo sin dolor es también un mundo en el que no merece la pena vivir. Yo lo digo por experiencia personal. Cuando conocí a mi marido, fue como, no sé, el flechazo. Él pasó, fue en un entorno laboral, ups, lo he dicho, y pasó ahí a mi despacho y le vi y dije, pues ya está, este es. Y nada, evidentemente el flechazo. Este es en el sentido de que este ya es sabías. para mí, este es el mío. ¿Pero para siempre? Sí. ¿Lo sabías, eh? Sí, eso yo tenía 26 años. Ajá. Y dije, este tiene que ser. Yo no sabía ni su nombre, ni su situación, pero dije, este es el mío, vamos, que le pongo una etiqueta, mira, ¡paf! Lo que pasa es que no fue mutuo, para nada, para nada. Hostia. Ya ahí haciéndome la simpática y tal,
Pero él no, él, bueno, cordial, educado, pero en plan, tú en tu casa y yo en la mía. Pero bueno, yo notaba que cada vez que hablábamos había un interés mutuo, era un gran conversador y nunca hablábamos de nuestra vida privada. Yo lo intenté al principio hacer mi cotilla, un poquito en plan, ¿y tienes novia? ¿Sabes? O algo así, ¿no? Hacer la ficha, ¿no? Que se suele llamar. Y él no entró al juego. O sea, en plan, no, si quieres que la conversación continúe, vamos a hablar ahora, pues, qué sé, del Tratado de Lisboa, ¿sabes? Entonces, sí, claro, yo no podía... yo supe que si quería mantener el contacto, pues había que quedarse ahí. Y está bien no tener que pasar por, bueno, pues fases estandarizadas. Está bien, uno tiene que ver que cada uno realmente somos un mundo y si la persona te interesa, pues desde luego hay que respetar sus tiempos. Entonces era extraño, ¿no? Volviendo a lo que decías, yo sentía ahí un algo en él, pero bueno, pues cuando hablábamos tan ricamente y cuando no hablábamos yo veía que yo había pero desaparecido de su vida. Entonces estuve varios años así. Claro que la vida sigue, no te quedas ahí colgada, pero dices, es que este es el mío, yo sigo, yo vivo y viajo y salgo y entro, pero lo tienes ahí en la cabeza, es algo que te ha, bueno, marcado, ¿no? Y yo le seguía dando los tiempos, pues cada vez que podíamos vernos, nos veíamos para hablar temas de pues, todo lo que hace una vida, pues son temas, hay tantos temas que tratar y a él, pues la verdad, da gusto escucharle, es una persona muy elocuente, ¿no? Tú también lo Entonces, eres, Irene. pues mira, eso que tendremos en común. El caso es que poco a poco a lo mejor el trato hace el cariño y entonces se volvió más cercano. Y bueno, pues en un momento dado la cuestión se planteaba, porque ya realmente pasábamos muchas horas hablando, no sé. Entonces la cuestión se planteó de decir, bueno, ¿esto es una pareja? ¿Se le puede llamar así o qué? Y ya ahí descubrí, pero años después, que, que él precisamente había estado sumido en el dolor por una pérdida muy importante. Un tiempo antes de conocerme había perdido a su pareja, con la que estaba prometida, una chica con 28 años. Pues eso, toda la vida juntos, toda la vida que se puede tener a los 28 años, y ya falleció de cáncer. Entonces él no intentó mirar a otros lados, pues con más trabajo, pues en vez de tomándome una cerveza, pues me tomo 4. Pero al final es lo que él decía, es exactamente lo que has comentado, y es que la tormenta te va a encontrar. Entonces, lo mejor es que te encuentre dispuesto y que te encuentre preparado para dar la batalla. Porque si no, si te... hablabas de los búfalos, pero con los pingüinos es lo mismo. Ellos se ponen siempre de cara al viento. Cara al viento, y ahí pues con el granizo, con el viento, con las nevadas, un frío polar. ¿Por qué? Porque si le dan la vuelta al problema, les levanta las plumas, les tomará su capa de protección, les robará su calor y morirán. Entonces es un mecanismo natural de defensa, coping, para lidiar con ello. Y ahora mismo estamos muy desconectados de nuestra naturaleza, pero ese es precisamente el camino. Qué interesante. ¿Qué será que tenemos los humanos diferentes que los otros animales? Que nosotros huimos de los problemas en vez de afrontarlos. ¿Será la mente racional? ¿Será el entendimiento del tiempo, la proyección a futuro que nos hace darle la espalda al viento en vez de ponernos... Pues sí, es una buena pregunta. Supongo que será esa característica social que tenemos, ¿no? Además del pensamiento simbólico. Digamos que nos hacemos unos constructos, ¿no? Y nos refugiamos en, bueno, pues en etiquetas del mundo, ponemos etiquetas para facilitarnos las cosas, porque es verdad que tenemos muchas cosas en la cabeza, muchas más que un pingüino, y entonces de alguna forma hay que abrirse camino, pero nos desconectamos. ¿Sabes que escuché, Irene, sobre los duelos? Que las mujeres los pasan peor y los pasan antes. Porque la habilidad que tienes para integrar las emociones, para dejarlas ser, es proporcional a lo rápido que pasa.
si un hombre como norma general no tiene, ya sea socialmente o biológicamente o ambas, porque no hay diferencia, como lo quieras llamar, los hombres tendemos a evitar más las emociones. Nos refugiamos en el gimnasio, en el trabajo, en lo que sea. Y las mujeres, en cambio, sois más lloronas, sois más Sí, de... sí, sí. Os atrevéis más a enfrentar esa emoción. Claro, esa energía, la emoción es energy emotion, ¿no? Estará dentro de tu cuerpo. Da igual, la puedes enquistar y que te salga un cáncer o puedes dejarla pasar. Si, digamos que son 100 y tienes que llorar 20 veces para sacar los 100 de energía que se te ha quedado en el cuerpo. Si no lo lloras, estás quedando en el vórtice, te estás quedando en la periferia de la tormenta. Cuanto antes la pases, antes se irá. Y me pareció interesante, forma de concebirlo. Me ha encantado la charla, Irene, la verdad. A mí también. Hemos acabado filosofando. Si tuvieras que darte un consejo a la Irene para terminar la última pregunta, si tuvieras que darle un consejo a la Irene de 20 años, ¿qué te dirías? ¿Qué me diría? Que no me desconecte de mí misma. En realidad no hay que conseguirlo todo, no hay que ser el primero, no hay que preocuparse tanto. Uno puede vivir respetando lo que es, su persona, somos todos distintos y al final las cosas saldrán bien. Y las cosas tienen muchas formas de salir bien, no solamente la que nos ponemos y nos afanamos contra viento y marea, que sea esa y no la de al lado. A lo mejor dándose más cuartelillo, dándose más cuerda, dándose más flexibilidad, pues el barco llega también a buen puerto. Es un puerto distinto, pues disfruta del camino, ¿no? Me encanta. Te lo voy a complementar con un ejemplo que pongo a veces. Escribo un diario desde 2018 cuando me acuerdo, no es que cada día. Y cuando leo atrás, digo, parece un diario de un bipolar, una persona que lo único que hace es preocuparse por si le saldrá bien. En mi caso, Capricornio, como le quieras llamar, la ambición del trabajo, ¿no? Ajá. En mi caso, mi dirección siempre ha sido los proyectos profesionales, ¿vale? Pero independientemente, da igual como por dónde te haya dado, por dónde le haya dado a tu personaje por manifestarse, qué son sus intereses, ¿no? Hay gente que son más las relaciones, hay gente que son más lo que sea, pero siempre me preocupaba por si saldría bien o no. Y mirando atrás en la vida, si tuviera que darme un consejo a mí, no hubiera cambiado nada de mi vida. Es decir, no hubiera cambiado nada a nivel pragmático, a nivel terrenal. Lo único que hubiera cambiado es el nivel de preocupación, el nivel de enfrentamiento a lo que estaba siendo la vida. Más confianza en la vida, menos supervivencia, que es lo que tú has dicho, ¿no? Como todo está bien, no pasa nada, acéptalo, todo irá bien. Sí, es que es eso. Me ha encantado la charla, Irene. A mí también, ha sido un placer. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues me pueden encontrar en redes. Tenemos una página del proyecto, claro, porque después de esta experiencia y de este camino de vida volví al cole. Claro, me gusta hablar con una base científica y académica, ¿no? Entonces hice un máster en nutrición femenina en la Facultad de Farmacia, que viniendo de las humanidades pues no fue fácil, pero se hizo. El caso es que fundé luego esa marca de nutrición funcional para la fertilidad, ¿no? Ujú. Y viendo que en el caso de las mujeres la fertilidad es un 60% de la salud general, porque las curvas hormonales, este tema de ser infradianas, ¿no? Repercute en todo el organismo. No es solamente un tema de útero y ovarios. La salud reproductiva repercute en tu salud cardíaca, repercute en tu salud cognitiva, repercute en tu salud hepática, en tu salud ósea, ¿vale? Incluso en capacidades pulmonares. Entonces, cuidar la salud reproductiva, y bueno, a mí eso me abrió, fue como cuando ves luz al final del túnel, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo sabía antes? Porque nadie me lo ha dicho y yo desde luego ahora voy a ir tirando de la cuerda porque quiero saberlo todo lo que pueda. Va a ser siempre insuficiente, ¿vale? Todo me vale. Y entonces, pues a partir de ahí yo había desarrollado la fórmula
que es lo que me ayudó a mí a concebir naturalmente. Después de que clínicas en 3 países distintos me dijeran, gracias por la visita, pero no podemos hacer nada por ti. Eso sí, probé todo el catálogo de tratamientos de infertilidad. No me quedé en plan, no, ¿cuánto cuesta? No, los probé todos, todos, pero nadie consiguió nada durante años. Y yo, bueno, pues fui mi propio conejillo de indias. Sí que me metía en la última literatura científica, no en el post de Pepito, y entonces iba dosificándome con dosis terapéuticas y paso de cosas como que un ginecólogo conocido en una clínica conocida de fertilidad, después de que yo haya probado todos los tratamientos de fertilidad y no hayan conseguido nada, me pregunte, Irene, ¿pero tú por qué quieres ser madre? ¡Ah! Claro, ¿cómo te quedas? Una pregunta tan personal, así, a bocajarro. Y entonces pues respondí de la misma forma, pero con el corazón en la mano. Dije, porque tengo mucho amor que dar. Y me respondió, ¿y por qué no te compras un perro? Tío. Claro. Entonces yo pasé de esa situación y me encantan los perros, pero unos años después sigo sin tener perro y tengo a mi hija. Una hija preciosa, fantástica, y he tenido 2 embarazos más. Entonces, pasar de una situación en la que dicen, para ti esto no va a ser, tu cuerpo no va a responder, no hay nada de donde tirar, a tener 3 embarazos naturales, una niña preciosa, bueno, pues ahí hay un delta enorme sobre el que no se comunica y por eso volví a la universidad y por eso desarrollé esta marca centrada en la promoción, en la protección y en la resiliencia de la fertilidad femenina, con dosis terapéuticas, ¿sabes? Yo no necesitaba cambiar de vida y poner un producto más un poquito estándar en el mercado. Desde luego que no, porque esto ha sido un camino un poquito de espinas y, bueno, de hacerse violencia y de exigirse pues, cosas, como hablábamos antes, que a lo mejor no necesitas. Pero dije, esto se siente mal. Esto yo no puedo saberlo, haberlo conseguido y directamente seguir mi vida. O sea, hay que evitar que otras personas pasen por ahí. O sea, esto es alucinante. Porque si yo me hubiera fiado a ese diagnóstico, en realidad es como si me hubieran echado una sentencia encima con el martillo. ¡Paf! Y ya está, yo me quedo ahí, me compro un perro o media docena. Pero no, yo no cejé y no se trata de decir, no, tienes que ser la más tenaz o la más perseverante. No, se trata de saber que, además de lo que estás intentando, que evidentemente esos tratamientos están ahí por algo y pueden ayudar a muchas personas, pero puede que no sea tu caso. Y en tal momento tienes que saber que existen vías paralelas que merece la pena probar. Merece la pena probar, hay resultados. Y de hecho hay cientos de estudios científicos sobre los diferentes ingredientes que integran esa fórmula. Pero al ver que la salud reproductiva, en el caso de las mujeres, tocaba tantos otros sistemas, extendimos la investigación y desarrollamos otras fórmulas. Una para la fase previa a la menopausia, que es perimenopausia. Otra para desequilibrios hormonales tipo síndrome del ovario poliquístico, porque eso no es una enfermedad, es un síndrome, es decir, es un conjunto de manifestaciones, ¿no? Y unos probióticos específicamente con cepas femeninas, con cepas que se encuentran en mayor proporción en el organismo femenino. Entonces, bueno, pues podéis encontrarme en la página del proyecto. ¿Cómo se llama? Birth Nutrition. Es como la nutrición del nacimiento, pero con TZ. BIRTZ Nutrición. Eso es. Y también estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Facebook, bueno, por todas partes. Los pondremos en la descripción. Muchas gracias, Irene, la verdad. Gracias a ti, Jordi. Ha sido una oportunidad única estar aquí, ha sido genial. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clica aquí para ir a él y no olvides suscribirte.